Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este misterioso podcast. Si escucharon el capítulo anterior, probablemente se quedaron pensando y reflexionando sobre muchas cosas. El día de hoy también les traemos un tema del que mucho se habla pero poco se analiza. Así es, estaremos hablando sobre el concepto de la reencarnación y de algunos casos, unos conocidos, otros no tanto, pero todos ellos tienen puntos interesantes para discutir. En nuestras redes sociales podrán encontrar datos extra, dinámicas y fotografías de todos los casos de los que hablamos. Nos pueden encontrar en Facebook como Viernes Conspirativo Podcast, en Instagram como Viernes Conspirativo y en Twitter como Viernes-podcast para que se enteren de todo. Ya sin nada más por agregar, prepárense que ya vamos a comenzar. La palabra reencarnación deriva del latín y literalmente significa adquirir un nuevo cuerpo. Muchos de nosotros conocemos este concepto como el momento en que el espíritu abandona el cuerpo durante la muerte para escoger uno nuevo, pero en esencia la persona sigue siendo la misma. Se le conoce también de muchas otras maneras como renacimiento, metempsicosis y transmigración. En el hinduismo, la reencarnación adquiere un significado algo distinto. Es la creencia religiosa o filosófica según la cual el alma o espíritu, después de la muerte biológica, comienza una nueva vida en un nuevo cuerpo, el cual puede ser humano o animal, dependiendo de las acciones y las cualidades morales en la vida previa. Esta creencia surge por primera vez en los textos religiosos llamados Upanishad, que datan del 500 al 1600 a.C. Para los hindúes, la reencarnación es un ciclo sin fin llamado samsara, un renacer influenciado por las acciones que hayas realizado a lo largo de tu vida. Es aquí donde entra un concepto muy conocido en el occidente, el karma, el cual se define como el peso no liberado de las almas, ya sea bueno o malo. Para los brahmánicos, cuando mueres, el alma se separa del cuerpo. Entonces, esta es arrastrada por los lacayos y los yamadutas o mensajeros del dios Lama. Este dios es el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Para juzgarla se pone una balanza en contrapeso con una pluma. Las almas pasan por la rueda de la samsara, no importa si es un dios, un humano o un insecto, a todos se les da el mismo trato. Después se da una sentencia final. Las almas que vivieron de forma negativa haciendo el mal renacen en cuerpos inferiores como animales, árboles e insectos, o peor aún, en vivencias infernales o vidas desgraciadas. Si actuó de buena forma, el alma se envía a un planeta celestial, y si las acciones que realizó no tuvieron tanta repercusión de forma negativa o positiva, el alma se regresa al plano intermedio, que es la Tierra. Para modificar el peso del karma se recurren a prácticas tales como la yoga, o simplemente obrar el bien para dar buenos resultados. En el budismo el término cambia un poco, pues para ellos en la reencarnación no hay un alma, espíritu o yo, sino una corriente de conciencia que une una vida con la otra. Por otra parte, en el Islam, el Corán rechaza el concepto de la reencarnación, aunque predica la existencia del alma. Existen, sin embargo, varias sectas islámicas que sí la aceptan, tales como los chiitas Gulat, los drusos, los alawí y los sufíes. El cristianismo también no es muy partidario de este concepto, pero existen evidencias en la Biblia según las cuales algunos discípulos de Jesús, y quizás hasta él mismo, predicaban sobre la reencarnación, y de hecho fue aceptada por los primeros cristianos, como lo demuestran los 52 manuscritos hallados en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Estos documentos describen las creencias de un grupo de cristianos llamados gnósticos, quienes se consideraban como los guardianes de las enseñanzas de Jesús. En el año 553 después de Cristo, en el Quinto Concilio Ecuménico, se abolió el concepto y la creencia en la reencarnación, pero algunos afirman que el concilio nunca dictó ese decreto. Hay un sinfín de casos de reencarnación a lo largo de la historia y del mundo. El psiquiatra Ian Stevenson investigó 500.000 casos de niños que parecían haber reencarnado. Uno de ellos es el de Shanti Devi, una niña india nacida en 1926 en Delhi.
A los 3 años de edad empezó a recordar y contar detalles de una vida anterior en el pueblo de Mutra, situado a unos 128 kilómetros de distancia de su ciudad natal. Decía que su nombre en aquella vida era Lukdi y que había nacido en 1902, pertenecía a la casta Choban y se había casado con un comerciante de telas llamado Kedar Nath Chowbey. Recordaba haber parido un hijo y que este murió 10 días después. Debido a la insistencia de Shanti en su historia, sus padres decidieron escribir una carta a la familia Kedar para corroborar que Lukdi era real. ¿Y adivinan qué? Sí lo era. El señor Kedar envió un familiar al hogar de Devi y después fue él mismo. En el momento que los vio, la niña sabía quiénes eran, lo cual resultaba extraño dado que ella jamás había salido de Delhi. Shanti entonces se encaminó a la estación de tren en Mutra. La llevaron en un carruaje cuyo conductor fue instruido para que siguieran las instrucciones que la niña le daba. Sus indicaciones la llevaron al distrito y a la casa de Kedar Nath Chowbey, la cual reconoció, a pesar de haber sido pintada de un color diferente. En la casa reconoció a los padres de Kedar y a todas las preguntas que le hicieron respecto a las habitaciones, closets, etc. Incluso visitó a quienes eran sus padres en esa vida anterior y les llamó por sus nombres. La niña hizo por lo menos 24 afirmaciones de sus memorias que fueron verificadas, ninguna fue incorrecta. Otro caso interesante es el de Barbro Karlin, una niña sueca de 10 años que afirmó ser la reencarnación de nada más y nada menos que Ana Frank. Barbro nació en 1954, 9 años después de la muerte de Ana. Antes de los 3 años de edad, la niña le dijo a sus padres que su nombre no era Barbro, sino Ana Frank, quien era desconocida por ellos porque el libro del diario de Ana Frank no se había publicado en sueco. La pequeña comenzó a dar detalles de su vida en los tiempos del Holocausto y a ello no le trajo muy buenos recuerdos que digamos, pues tenía pesadillas en las que hombres subían las escaleras y daban puntapiés a la puerta del ático donde se escondía su familia. Durante toda su infancia hasta su adultez, Barbro temía a los hombres de uniforme, incluso cuando fue detenida por una infracción de tránsito, experimentó tanta ansiedad que pensó en huir de la policía. También odiaba las duchas porque le recordaban a los campos de concentración nazis donde los prisioneros eran envenenados con gas. Lo más sorprendente de todo es que cuando fue a Ámsterdam junto con sus padres al Museo de Ana Frank, Barbro dijo, «Es extraño, no parecía así antes». Cuando se adentraron en el lugar, de repente, los ataques de ansiedad y el terror recorrieron el cuerpo de la niña. En una de las salas, ella exclamó, «Mira, las fotos de las estrellas de cine están todavía allí». Pero su padre, extrañado y algo alarmado, le dijo, «¿Qué fotos? La pared está desnuda». Su madre estaba tan confundida que se sintió impulsada a preguntarle a uno de los guías si había cuadros en la pared. «Oh sí», uno respondió, «solo se han quitado temporalmente para montarlos en vidrio para que no sean destruidos o robados». Luego de esta experiencia, los padres se convencieron de que ella es la reencarnación de Ana Frank. Dentro de los miles de casos de personas reencarnadas, podemos mencionar una que es bastante popular, el de las hermanas Pollock. Nos remontamos al 5 de mayo de 1957 en Whitley Bay, Reino Unido, a orillas del Mar del Norte. Todo pareció ocurrir con normalidad en un domingo soleado. Como era de costumbre, había misa y Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron a la iglesia para ocupar lugar. Pero al dar vuelta a la esquina ocurrió la tragedia. Un carruaje las atropelló y descuartizó. Sus padres quedaron devastados ante la noticia, sin embargo, tiempo después lograron concebir nuevamente. Esta vez fueron las gemelas de nombre Gillian y Jennifer, nacidas el 4 de octubre de 1958. Lo más extraño de toda la historia es que a los 3 años las niñas comenzaron a hablar sobre los eventos pasados que llevaron a la muerte a sus hermanas. Conocían a la perfección la casa, a la gente del pueblo, esbozaban hábitos y costumbres idénticas a las de sus hermanas e incluso hablaban del mismo modo. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras Jennifer recordaba la de Jacqueline, de 6. Conocían los juguetes con los que jugaron sus hermanas y ponían a las muñecas exactamente los mismos nombres que ellas les habían dado. Sus padres narran también haberlas oído hablar sobre el fatídico incidente, describiendo sensaciones y el recuerdo de la sangre brotando desde su boca. Es curiosa de igual manera la fobia y aversión de las gemelas ante los coches que pasaban en la calle. Las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía. Por más misterioso e inexplicable que fuera todo este caso, a los 5 años, las gemelas dejaron de experimentar estos extraños comportamientos y su caso fue documentado en el libro European Cases of the Reincarnation Type. Creo que aquí es empezar con la pregunta de siempre. ¿Crees tú en la reencarnación? Sí. Yo creo que sí.
Yo digo que sí. Yo creo que es bastante probable, bastante posible. ¿Y sabes por qué? Porque es un elemento que ha estado también presente a lo largo de la historia en muchas culturas, o sea, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, que es de ahí mayormente donde viene toda la creencia, sobre todo de esta parte de la India que, pues como iba a escuela católica, una vez nos hicieron investigar sobre las diferentes religiones, además de del catolicismo, y entre ellas estaba el hinduismo, y mucho tenía que ver sobre todo esto de la reencarnación, que cómo era cuando tú morías y según lo que hayas hecho en tu vida es la forma en la que reencarnas, porque hay como que esta cierta pirámide, es una jerarquía pues, donde tú puedes reencarnar en esta parte de la pirámide o en la más inferior o en la punta a punta, dependiendo de lo que hayas hecho, ¿no? En tu vida. A lo mejor no nada más se basa en las cosas buenas y malas que hiciste, tal vez también en las cosas que tienes que aprender. Y también hay una cosa a la que se les dicen registros akáshicos, que es como un don o una habilidad que ciertas personas desarrollan en la que entran como a tu mente y pueden ver ciertas cosas, ¿sabes? Y entre esas cosas pueden como escarbar un poco en tus vidas pasadas. Ah, ya. Sí, cierto. Igual con la quiromancia, ¿no? Que dependiendo de las líneas que hay en tu mano, te dice cosas de tu vida pasada. Ajá, que supuestamente tu mano con la que escribes, que es tu mano fuerte, es como tu vida actual y la otra mano es tu pasado. Es que hay un montón de esos TikToks y de esos videos que hablan acerca de las vidas pasadas. Tenemos unos cuantos guardados. Se los vamos a poner en Instagram. Tenemos unos cuantos ahí que son de un chico que habla sobre... Está muy denso. Sí, fue a los campos de concentración de Auschwitz y ahí él describió una experiencia. Está dividido como en 19 partes, pero bueno. Y dice que él sentía que ya había estado ahí, que empezó a recordar cierto tipo de cosas en el que él describía esa sensación de... no solo de incomodidad por el hecho de que, bueno, pues ahí hubo genocidio, sino que sentía que ya había estado ahí. Y creo que muchos podemos poner en tela de juicio este tipo de... ¿Afirmaciones? Ajá, afirmaciones. Porque, pues, no es algo común, o sea, no viene tu mejor amigo a decirte, oye, ¿sabes qué? Yo creo que reencarné en esta persona, alguien famoso, o sea, no es algo común, ¿sabes? Incluso estos casos que les leímos que son de niños, pues los padres precisamente por eso no les dieron como credibilidad porque dijeron, ay, son cosas de niños. Pero a ver, un niño no te dice cosas tan detalladas sobre una vida. Sí, cuando empiezan a dar detalles de cosas que no conocen o que son totalmente ajenas a ellos, eso sí da miedo. Pero por ejemplo, en el último caso donde son las gemelas, digo, yo no lo viví, ¿verdad? Pero así por encimita como me lo cuentan, pues digo, al final de cuentas tienen al mismo papá, a la misma mamá. Seguramente heredaron los mismos genes y la crianza seguramente fue muy similar. Pero lo raro como que del caso es el hecho de que hayan recordado pues el accidente. Digo, eso es lo que sí llama la atención. Aunque no sabemos igual si los padres alguna vez lo mencionaron. Exactamente, ¿cómo podemos asegurar que ellas no lo escucharon alguna vez? O sea, porque incluso ese tipo de cosas que son, no sé, por ejemplo los lunares o las cicatrices, pues igual hasta cierto punto, no sé si puede ser hereditario. Pues sí. Ajá, entonces como que piensas, bueno, este caso en particular puede ser de que haya habido como un poco de desinformación tal vez, o que los quienes documentaron la historia hayan cambiado datos o lo hayan como... Hubo algunas fallas en la documentación de ese caso, siento. A lo mejor le hace falta información o la investigación no estuvo tan bien ejecutada como en los otros casos que verdaderamente son cosas muy ajenas a ellos. Ay, pero este señor escribió, o sea, de verdad el artículo que yo encontré tiene un montón de casos de niños que dicen haber reencarnado. Se los vamos a dejar en un hilo de Twitter, así que vayan a seguirnos en nuestro Twitter, que ahí dejamos un montón de cositas interesantes, así que ahí vayan y chequen si quieren saber otros casos de reencarnación de niños que sí dan bastante miedo. Hay uno que me topé que no me acuerdo de dónde era este niño, pero el punto es que decía haber sido la reencarnación de un soldado japonés, porque recordaba bastante bien el tipo de, por ejemplo, los aviones
te podía describir qué tipo de avión era, qué tipo de carga llevaba. Y eso es cosa como que un niño de 3 años, de 5 años, no sabría bien todavía. Pero yo sí creo que puede pasar. Solamente que no sé si hay como que cierto tipo de clasificación de a qué personas les puede pasar o por qué ciertas personas lo recuerdan y por qué otras no. Exactamente, ¿de qué dependerá, no? O sea, según se plantea, pues todos somos como almas reencarnadas. Pero ¿de qué depende en que sí te acuerdes y que no te acuerdes? También un poquito esto me hizo recordar al tema pasado de Jacobo, en el que, ligado, en esta conciencia colectiva, que quizá esos niños son más sensibles, son como una antena y captaron esa conciencia de otra persona. O siguen captando la conciencia de su vida pasada y por eso tienen memoria. Yo creo que esa es una muy buena teoría que lo puede explicar. Igual hay una teoría que dice que, por ejemplo, en los sueños estás recordando cosas de tu vida pasada. Pero bueno, eso es muy debatible porque de que sueñas cosas que da que ver. Debatible. De que puedes soñar que estás, no sé, en una granja con un unicornio y no tiene nada que ver. No creo que tu vida pasada haya sido eso. Pero digo, esta es una teoría igual que he escuchado, ¿no? Que hay gente que piensa que cuando tú sueñas estás recordando cosas de la vida pasada y así. Pero me hace mucho más sentido, por ejemplo, cosas como la quiromancia, que tus líneas o algo así dicen cosas sobre ti. Yo sí creo en eso. De hecho, hay videos en YouTube que tienen audios. O sea, son videos que duran como 40 minutos. En los que te dice así como que te da instrucciones. De que tienes que estar en lugar en silencio. Y pon tu audífonos. Y pon tu mente en blanco. Y así. Como que te van guiando. Y también tiene ahí como un sonido ahí de fondito y así. Como para que hagas esa regresión. Ajá. Según que no pasa nada. O sea, que lo puedes hacer con la tranquilidad del mundo. Pero sí me da un poco de cosas, ¿sabes? De que a lo mejor solamente es para que te imagines cosas y ya. Pero tal vez si estás escarbando en tus vidas pasadas, no lo sé. Nunca lo he hecho, pero sí me da curiosidad. ¿Cuántas vidas pasadas ya hemos tenido? Exactamente. A ver, si todo esto es como real, no somos la misma persona, ¿sabes? O sea, reencarnamos en diferentes... Podemos reencarnar en un animal, un perro, un gato. En otra parte del mundo. Ajá, no somos las mismas personas, vamos constantemente cambiando. No sé cómo sentirme al respecto. O sea, no sé si pensar que es algo bueno o malo estar como cambiando de cuerpo. Pero según en esencia tu alma es la misma, pero es algo que no puedes saber porque no lo recuerdas. Exactamente. Además, no tienes acceso como a esas memorias. O sea, te digo que según que con los registros akáshicos y así. O sea, si hay alguien que hace eso, nos manda mensaje. Porque yo estoy convencida. Yo estoy convencida de que en mi vida pasada yo pertenecía a la nobleza. Ay, oíla. Estoy convencida. Estoy convencida. Oíla. No sé si en el tarot también como que te leen la vida pasada. ¿O son eventos del futuro? Me parece que en el tarot también, como que si tienes una pregunta específica, a lo mejor respecto, en efecto, a detalles de tu vida pasada, o a lo mejor quieres indagar en cómo falleciste o algo así, creo que sí puedes obtener un tipo de respuesta. Ay, es que eso es lo que me llama la atención. Pero es que hay mucho charlatán, entonces ese es el detalle. Es que bueno, no puedes confiar en cualquiera. No todas las personas como que tienen ese don para hacer, por ejemplo, la quiromancia o el tarot o el horóscopo. O sea, no todas las personas tienen ese don. Entonces es difícil saber. Porque igual, pon tú que vas como que a un tarot y te dice una cosa y luego vas a otro y te dice otra. Es que realmente es un oráculo. El tarot es un oráculo y básicamente a lo que tú vas a consultar a una persona es su interpretación. Ya. O sea, cada persona interpreta diferente el tarot. Y hay diferentes tipos de tarot. Y entonces, o sea, hay todo ahí. Es algo complejo también. Entonces, es ahí donde los charlatanes, verdaderamente, es en donde empiezan a poner en su cosecha. Y empiezan a inventarse cosas para que te sugestiones. Todo este tema de la reencarnación me llama mucho la atención porque creo que, bueno, no creo que todos nosotros hayamos muerto y resucitado como para contar la historia, a menos que haya sido Jesús, ¿no? Que fíjate, eso también es reencarnación, pero en fin. Ese proceso de cómo es que mueres y cómo es que el alma viaja hasta otro cuerpo. Porque bueno, según la mitología es esto de que la balanza y luego pasa por el samsara y no sé qué. Pero
no sé si aplique así para todas las personas, porque este tipo de mitología aplica pues para la India, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué pasa con el alma? Ajá, ¿cómo sería la concepción de la reencarnación? Igual, ¿cuándo expira un alma? ¿O cuándo nace una nueva alma? Sí, cierto. ¿Cómo es que nace un alma? Y, tiene como que alguna fecha, bueno, no fecha de caducidad, sino como algún fin. O sea, ¿vas a reencarnar para siempre? De que ya está, exactamente. Bueno, ahora que lo pienso también, me parece que son los mayas. Pero me acuerdo que alguna vez fui al Museo de Antropología e Historia. Creo que sí son los mayas, ¿no? Ahí me corrigen después. En la que según cómo morías, iba a ser como cómo ibas a trascender a la otra vida. Y me parece que las mujeres que morían en labor de parto pasaban como 4 años como en una clase de limbo. Y después de pasados esos 4 años, reencarnaban en un colibrí. Oh, es como muy específico, ¿no? Sí, pero era un colibrí. O sea, y obviamente, como según el cómo morías, si morías en guerra y cosas así, pues es diferente. Ahorita no me acuerdo, lo que me acuerdo es el colibrí, porque es muy específico. Bueno, es que cada cultura como que lo adapta, ¿no? Pero al final es como lo mismo, de que reencarnas, pero en otro ser. Reencarna, exactamente. No sé, es que me hace mucho sentido que exista todo esto de la reencarnación, porque por lo mismo que no sabemos qué pasa con el alma cuando mueres, porque de que tenemos alma, entonces no sabemos qué pasa en ese proceso, si se desintegra en la nada o si vuelve a la matriz informática para regresar. O sea, esa es como que la gran duda y por eso no niego a la existencia. Pues mira, chica, hay una ley que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia, ¿no? Voy a decir energía, chica. Okay. Bueno. Voy a decir energía. Pero bueno, prosigamos. Un último personaje para discutir sobre la reencarnación es el conde de Saint-Germain, un aristócrata de quien no se conoce con exactitud su nombre real, su año de nacimiento, fallecimiento o de entierro. Lo poco que se sabe es que fue criado por los Medici. Algunos dicen que fue hijo de un judío portugués desconocido. Otros cuentan que era el tercer hijo del príncipe Ferenc Rákóczi II de Hungría con una mujer desconocida. El conde se presentaba a sí mismo como alguien que había vivido en diferentes lugares durante las distintas etapas de su vida, haciendo tanto amigos como enemigos en todas partes de Europa. Era conocido por su intelecto, sus talentos y sus lazos con personajes de la realeza y se le consideraba un ejemplo a seguir en relación con la moda de la época, pues siempre vestía de forma impecable con un anillo en cada dedo y luciendo una peluca a menudo pulverizada. Muchas cosas se decían sobre él, ya que nadie le veía comer o beber en público. En una ocasión confesó al célebre italiano Giacomo Girolamo Casanova que solo comía un tipo secreto de alimento que lo había mantenido vivo durante más de 300 años, por lo que el resto de alimentos le resultaba innecesarios. Esto llevó a mucha gente a pensar que se había bebido algún tipo de elixir de la eterna juventud. De hecho, mucha gente cree que era un maestro ascendido a antigua sabiduría, un sistema de creencias teosófico que consideraba que los seres humanos podían reencarnarse para adquirir una sabiduría que, con el tiempo, unificaría los aspectos materiales y espirituales del universo. Esos maestros, supuestamente, alcanzaban el mismo tipo de ascensión espiritual que Jesús. Según esta teoría, el conde habría reencarnado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, todos ellos siendo personajes de suma importancia. Su supuesta primera encarnación fue la de un sumo sacerdote del Templo de la Llama Violeta hace más de 50.000 años. Se dice que llevó la iluminación a la gente de esa civilización revelándoles el concepto de conciencia cósmica, pero más adelante abandonaron ese camino y se perdieron en los placeres mundanos. Cuando esto ocurrió, el siguiente conde de Saint-Germain dejó que aquel pueblo sucumbiera por sus pecados. Más tarde, en el Antiguo Testamento, habría reencarnado en el profeta Samuel, quien eligió a Saúl como rey de Israel, siendo después rechazado por este. Después, según, volvió a la vida como José, el esposo de María, la madre de Jesús. Incluso se dice que una de sus reencarnaciones más importantes fue la de Merlín, el consejero de la corte del rey Arturo. Se dice que la forma final y más poderosa bajo la que nació Saint-Germain fue la de Sir Francis Bacon, miembro de la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. De este personaje se cree que fingió su muerte el domingo de Pascua de 1626 para viajar en secreto a Transilvania, lugar al cual hizo su hogar hasta su ascensión a maestro el 1 de mayo de 1684. Luego de ello, Bacon habría solicitado una última reencarnación, siendo esta la versión que conocemos del aristócrata crecido en la corte de los Medici.
aunque hay quienes piensan que el conde de Saint Germain se sigue reencarnando hasta nuestros tiempos. Creo que aquí hay como que el debate de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que ¿cuándo puedes dejar de reencarnar? O sea, este conde, según, ya había solicitado de que ya. Ya. Pero aquí la duda es, ¿cómo lo habrá hecho? O sea, ¿a qué fuerza superior le habrá pedido? ¿A quién le mandó la carta? Así es. ¿A qué fuerza superior le habrá pedido que ya, por favor, deja de hacer que reencarne? ¿Quién recibió esa solicitud? ¿Quién la aprobó o la rechazó? No sabemos. Oye, pero imagínate qué personaje tan importante debiste de ser para reencarnar, de que en todas tus vidas en otras personas igual de importantes. Pura persona importante. Bacon, que es Samuel, que Merlín, o sea... Está curioso, porque también como que justamente ese lugar de Transilvania es como conocido en la cultura popular por todo esto de los vampiros. Ah, sí, cierto, por lo de Drácula y así. Sí. Bueno, tal vez se trate de una curiosidad nomás. O tal vez no. Quizá estamos subestimando a los vampiros. ¿Qué tal si el conde... Mira, también era conde, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Qué tal si el conde reencarnó en el empalador, en Vlad, el empalador, quien se le conoce como Drácula? Abordaremos esa teoría después. No, pero ese tipo de historias los podemos encontrar desde el principio de los tiempos. O sea, no es un tema nuevo, no es algo de que, recién ahorita se está empezando a hablar de la reencarnación. Siempre ha existido ese tema. Lo que pasa es que se le ha visto como algo malo, más que nada aquí, pues porque la religión católica, cristiana, no lo aprueba, no lo ve bien. Y también supongo que no nada más como rechazado, sino a lo mejor simplemente ignorado. No creo que sea como algo malo, simplemente como que va en contra de los preceptos que te dan en la religión católica. Por ejemplo, de que te mueres, te vas al cielo. Y en la reencarnación, pues ya no te vas al cielo. Bueno, depende. Según, no sabemos. Es que bueno, igual es abordar como que otra cuestión de existe el cielo, el infierno. Es otro es punto y aparte. Ajá, es como que meternos en toda esta cuestión espiritual, como ya lo escucharon en la hindú. Sí te puedes ir como que al cielo o te puedes ir al infierno, pero si hiciste cosas demasiado buenas o cosas demasiado malas. Si tuviste como que un balance en la vida, pues sigues en la tierra. Entonces yo supongo que este tipo de ideas chocan mucho con el cristianismo porque el precepto es que tú haces cosas buenas, te mueres y tu alma se va al cielo. Haces cosas malas, te mueres, tu alma se va al infierno. Y si hiciste como que cosas malas, pero no tan malas, tu alma se queda en medio por un tiempo. Se tiene que limpiar, tienen que pasar cierta cantidad de años y ya después vas al cielo. Según mi conocimiento y mi entendimiento de todo esto, es así como funciona. No sé, yo siento que sí, hay de todo un poco. Siento que todas las religiones hablan de conceptos que son hasta cierto punto ciertos. Por eso no creo que hay como que una religión que lo tenga todo, sino que todas tienen de todo un poco. La reencarnación es una de esas cosas. Además que no es exclusivo como de una religión, solamente de un lugar del mundo. Como te lo digo, o sea, te lo juro que eso me lo dijeron en el Museo de Antropología e Historia. De que una cultura mexicana estaba creyendo en la reencarnación. Hay culturas del otro lado del mundo, en Asia, que creen en la reencarnación. De hecho es un concepto bastante popular, bueno, no popular, sino es de los conceptos más aceptados. Eso es lo que me llama la atención respecto a las civilizaciones en general, de que todas, de que hay conceptos, ideas o imágenes que se comparten y no tienen, o sea, de que geográficamente están lejísimos, no tienen nada en común, pero comparten esos aspectos. Ay, no sé. Ese también es otro tema, pero... Sí, igual me llama mucho la atención porque de que imposible que de este lado, bueno, las civilizaciones asiáticas son de las primeras que ha habido en la historia, entonces imposible que las civilizaciones americanas les hayamos copiado, o sea, no. Extraterrestres. Esa es la respuesta a todo. No, pero sí es cierto, llama mucho la atención, entonces creo que el hecho de que sean culturas, civilizaciones geográficamente, históricamente tan distantes,
nos puede dar un poco la razón de que este tipo de cosas existen. Solamente que se han como... Olvidado, se han olvidado. ignorado, adaptado. Yo creo que hay muchas historias y muchas cosas que nos hacen pensar que sí pasa, solamente que pues no nos acordamos. Lo complicado es como someterlo a un proceso de investigación de que no es como que, a ver señor, usted que se va a morir, lo vamos a seguir estudiando y vamos a buscar su alma. O sea, es imposible. O sea, lo único que tenemos son como el testimonio de esas personas ya reencarnadas. Y tampoco se puede saber por qué reencarnó en ese niño y no en otra persona. Además, me parece que estos niños cuando crecen, cuando llegan a cierta edad, olvidan todo. Sí, es como que una de las características de la reencarnación, que por ejemplo tienen fobias a cosas que como que no hacen sentido, ¿no? Por ejemplo, las niñas que tenían fobia a los coches, porque pues en su vida pasada murieron de esa manera. O la niña esta que reencarnó en Ana Frank, que le tenía miedo a las duchas, porque pues así es como morían los judíos en los campos de concentración. Ahora que dices eso, no sé si alguna vez habrás escuchado que las personas que tienen marcas de nacimiento, que supuestamente son como heridas que por las que moriste o que tuviste en tu vida pasada. Es la forma en la que Ay, sí, ya me acordé. También lo había leído por ahí en un post de Facebook. Eso me lo han dicho toda la vida porque yo tengo varias marcas de nacimiento. Ay, no, yo no tengo, fíjate. Yo sí o sea tengo. que haber pasado conmigo. No sabes, chica. Fue muerte natural. O sea que no morí de forma espantosa en mi vida pasada. Bueno, no sé. Si alguien sabe como más cosas de cómo poder saber quién fuiste o cómo averiguar cosas de tu vida pasada, que no sean los posts de Facebook, que no sean esos tests que encuentras ahí. Que no sean charlatanes de preferencia. Si alguien sabe, que nos diga, porque sí me interesa saber cómo, ¿no? Quién fui, cómo viví, dónde nací, qué pasó conmigo. ¿A qué vengo a esta vida? Ándale. Porque igual, es que bueno, asumir que existe la reencarnación, pues es asumir que no existe como... Que no esté el descanso eterno. Ajá, que no hay descanso eterno y que no existen planos superiores o inferiores, sino que... Espera, acabo de pensar en otra cosa. ¿Qué onda con los fantasmas? ¿Por qué no reencarnaron? Ah, será, o bueno, tal vez los fantasmas son algún tipo de reencarnación, ¿no? O sea, una reencarnación maligna. Ajá. O sea, estaría bueno, ahora que lo pienso, ¿qué piensa al respecto el budismo de los fantasmas? Nunca me he metido a investigarlo. Ajá, yo tampoco desde esa perspectiva, no. O sea, de que ahorita se me acaba de ocurrir así. ¿Y los fantasmas? Sí, es cierto. Por ejemplo, estos fantasmas o entes que existen, que se quedan rondando aquí. ¿Por qué no tienen un cuerpo físico? ¿Será que no pudieron reencarnar porque hicieron algo muy malo? ¿O simplemente el proceso de selección los dejó fuera? De que, tú no vas a reencarnar, tú no vas a tener cuerpo. Se quedan sin crédito. Sí. Ya no puedes tener cuerpo físico. O tal vez, no sé, me puedo pensar, ¿es alguna conciencia superior la que está detrás del proceso? ¿O qué? ¿Qué sucede? Porque en todo caso, si se lo atribuyes a una conciencia superior, estás tomando como que hay un Dios superior. Ya no sé. Ahora me voy más confundida de lo que vine. Exactamente, regresamos aquí con una pregunta y nos vamos con más. Este es uno de esos temas donde nos vamos más confundidas que solucionadas. Nos vamos pensando muchas cosas. Porque realmente aquí estamos contrastando pues muchas creencias. Realmente quizá, no lo sé, en el budismo no existe como tal los fantasmas. Tendríamos que investigar un poco más porque del budismo, bueno, además del nirvana, no conozco como más cosas. Creo que en casi todas las mitologías existen lo que son fantasmas, demonios. Entonces, no sé, por eso digo que a lo mejor todo esto se trata de un merequetengue, que hay cosas de reencarnación, pero existe cielo. A lo mejor nosotras estamos revolviendo cosas que no. De que, por eso pienso, tal vez sí existe un cielo, sí existe un infierno, y sí existe como que este plano terrenal, existen fantasmas, existe la reencarnación, también existen un montón de creencias, todas revueltas, juntas. Puede que esa sea la cosa. Hay una palabra para eso, sincretismo. Pues sí, ¿no? Tendría sentido de que existe el sincretismo, dado lo que ya dijimos que hay como creencias muy compartidas entre las culturas y civilizaciones.
Así que creo que esa va a ser nuestra conclusión. Existe de todo un poco. Que cada quien crea en lo que decida creer, pero que no se les olviden sus vidas pasadas. Si alguien recuerda bien su vida pasada, que nos lo deje saber. Sí, si tienen alguna experiencia en la que recuerdan su vida pasada o han tenido esta especie de déjà vu, algún sueño o han consultado sus registros akáshicos, déjenos saber su historia, por favor. Nuestras fuentes para esta investigación fueron principalmente el artículo de Ernesto Bonilla titulado Evidencias que sugieren la realidad de la reencarnación, así como History, Ancient Origins, Universo Hindú, Cultura Colectiva y Diario de las Américas. De nuevo les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar adjunto a este episodio nuestro Linktree, al que le pueden dar clic y los va a direccionar a los sitios donde nos pueden escuchar y en donde nos pueden seguir. No se olviden de seguirnos en Twitter. Ahí tenemos muchas cosas interesantes por si quieren saber acerca de los otros casos de reencarnación. No se olviden de seguirnos. Nosotras nos despedimos y nos vemos el viernes con un nuevo capítulo espeluznante. Escuchaste Viernes Conspirativo.